Una vez más les doy la bienvenida y voy a dar paso a Guillermo Movia, que nos va a acompañar en esta primera etapa de la sesión de hoy. Y más adelante vamos a conocer a Nicole Sánchez, abogada especialista en datos, con la que nos vamos a involucrar en este tema de los datos seguros en la segunda etapa de la sesión de hoy. Entre Guillermo y Nicole vamos a tener un pequeño descanso para que tomemos agüita, nos refresquemos un poco, no es necesario salir de la sala y después continuamos con la segunda parte. Entonces, para comenzar, una vez más, bienvenido, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, nosotras, nosotres hoy. Adelante, por favor, la sala es tuya. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Espero que se me escuche esta vez. Espero no tengamos los problemas de la otra vez para que yo los escuche a ustedes, que fue el mayor problema. Eh, bueno, vamos a empezar con una pequeña actividad. Voy a pegar un link en el chat. Quienes puedan, estén en una computadora o lo pueden hacer en el teléfono también, si están en el teléfono, pero entiendo que en el teléfono es más difícil salir de Zoom y volver a entrar. Entonces, quienes estén en la computadora principalmente, si pueden, entren en este link que les voy a mandar ahora. Ahora les voy a mostrar igual en la pantalla qué se muestra con mi computadora cuando veamos. Les voy a dar un tiempito para que entren. ¿Qué es esto? Este es un sitio que hace, entre comillas, un escaneo, no se asusten, no hace nada, no hace nada muy grave, pero lo que para mí, lo que me interesa que vean es la información que nosotros vamos dejando, o parte de la información que vamos dejando cuando entramos a distintos sitios web mientras navegamos. En el teléfono, imagínense que en algunos casos es hasta peor, entre comillas, porque las capacidades que tienen las aplicaciones en los teléfonos de obtener información de nuestro dispositivo es aún mayor de lo que tienen los sitios web con respecto a los navegadores. Les voy a mostrar ahora la, lo que dice mi computadora con esto. Bueno, después ahora para las otras partes lo aumento. Pero fíjense, primero lo que aparece arriba es la dirección IP de mi computadora, o en este caso de mi router. Ya vamos a ver un poco eso. Detecta que estoy en La Paz, Bolivia, que es donde estoy. Detecta cuál es el browser o el navegador que estoy usando, Firefox 144, la plataforma, el sistema operativo, que es Linux. Hoy estoy desde Linux, que la otra vez está desde Windows. La localización, vean que tiene hasta las coordenadas geográficas. Eso ahora les voy a mostrar, no lo detecta también porque eso ya ahí depende un poco de la IP de Access, que es el que me brinda a mí el servicio, como ven arriba a la derecha, que dice ISP, que dice Access, Bolivia, que no estoy usando ni un proxy. Hay algunas cosas ahí que tienen bloqueadas porque nada, porque hay que pagar para algunas cosas. Y en principio que el navegador tiene el idioma de español de Argentina, que es el idioma que uso en el navegador. Eso tiene que ver con el navegador y no con otra cosa. Como ven, digo, esto es, les decía, mínimo de la información que nosotros vamos dejando, pero todos los sitios web que nosotros visitemos van a poder recabar esta información. Esto que está haciendo esto no es que esté hackeando mi computadora ni esté haciendo nada raro, sino que lo único que hace es mostrar información que mi navegador da cuando nosotros estamos paseando por ahí. Y todo esto va quedando registrado, obviamente, depende de muchos de los sitios, de lo que quieran registrar o dejar de registrar, pero, pero en general todo esto va grabado. Y esta IP, por ejemplo, esto, que es un identificador bastante único, quizás no solo de mi computadora en este caso, sino de todos los equipos que estén en mi casa conectados al mismo tiempo, porque todos salimos por un router. Ahora vamos a ver un diagrama, cómo se muestra eso, y entonces todos comparten esta IP. Pero llegado el caso, digamos, si yo estuviera, supongamos que yo estoy investigando algo que pasó en un banco, o me pasan una filtración y me dicen, en este link están todos los datos que se robaron de
el CGIP, por poner el mismo ejemplo que puse la semana pasada. Y yo entro a ese link, muy posiblemente quede registrado que entró tales computadoras, ¿no? Y entonces, si después, vía judicial, se pide esa información al servidor donde estuviera alojado ese archivo, podrían saber que esta IP entró en tal momento en tal fecha, ¿no? En tal fecha y en tal horario, porque en general los servidores dejan todo eso registrado con lo que se llama un log. En los servidores va quedando esta información registrada. Entonces, la justicia ahí podría decir, Access, decime, o sea, podría saber que esta IP corresponde a Access, porque esto los proveedores de Internet lo tienen registrado, y le podrían pedir a Access que diga quién tenía esta IP asignada en tal fecha y en tal horario, digamos, ¿no? Y lo más seguro es que Access no solo tenga registrado y lo tenga guardado, como vamos a ver con Nicole, que es especialista en estos temas, no como yo, en el tema de datos personales y derechos, como no hay una legislación acá en Bolivia, ellos pueden tener guardada esta información durante todo el tiempo que quieran, digamos. Hay otros países que al tener cierta legislación los obligan a tener 3 meses o 6 meses, pero después lo deberían borrar. En el caso de Bolivia, como no existe esa información, ellos podrían, esa legislación, podrían tenerlo por todo el tiempo que quisieran, digamos, ¿no? Y guardar esto y mantenerlo ahí y hasta tener mucho más mucho más fácil saber quién lo tenía en ese momento. Pero bueno, ellos seguramente van a tener la opción de hacerlo. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta parte, en toda la primera parte, lo que más me interesa es ver de qué forma nosotros podemos minimizar cierta información que vamos dejando en Internet, sobre todo para los momentos en los cuales queremos hacer una investigación o queremos entrar a determinados sitios y queremos dejar la menor cantidad de rastros posibles. Piensen de nuevo que eh, Internet o la web fue hecha o fue iniciada en momentos donde se pensaba que esto iba a ser eh, un medio de comunicación entre universidades, tipo académico. Entonces, en general, no se tuvo mucho desde el principio la conciencia de generar, de no registrar determinadas cosas, ¿no? Por una cuestión de seguridad, lo que ahora vemos de seguridad y privacidad. En ese momento no estaba eso. Entonces, en general, los registros que quedan son muchos. Em, Después, digamos, si intenten buscar en Internet muestras de imágenes, etcétera, de los logs que quedan en los servidores y van a ver que la información es muchísima. Obviamente, para los que trabajan, trabajamos analizando esos logs, nos sirve tener toda esa información justamente porque si estamos ante un ataque, supongamos que alguno de los medios de ustedes, en los que trabajan ustedes, o ustedes están en medio de un ataque, también pueden ver quién es el que los está atacando o intentar con esa información saber quién puede ser el que los esté atacando y tomar algunas medidas. Por ejemplo, hay un tipo muy común de ataque que se llama DDoS, o sea, denegación de servicios distribuida, que lo que intenta justamente es voltear sitios web a partir de enviarles muchos pedidos, ¿no? Los servidores donde están alojados los sitios web pueden aguantar hasta, supongamos, 100 conexiones, ¿no? Depende de los servidores. Obviamente pe- permiten muchas más conexiones simultáneas, pero supongamos que tenemos un servidor chico y permite 100. Si hay un agente que nos intenta atacar y nos hace 150 pedidos, ese servidor se va a caer o va a dejar de responder. Esa es una de las formas más comunes de ataque, sobre todo a medios de comunicación, bueno, o a sitios web, ¿no? Y entonces, tener esta información también nos sirve cuando estamos queriendo defendernos, porque entonces podemos empezar a bloquear determinados números que nos están atacando para intentar que no nos ataquen más. Pero bueno, básicamente, no sé si pudieron, quienes hayan podido entrar y hacer la prueba con su navegador, si se sorprenden algo de la información que encuentran ahí.
Hay otra cosa que es, ven que acá abajo dice Browser Fingerprint Authenticity 97%. O sea que ellos detectan que la autenticidad de esto que encontraron es del 97%. Hay intentos, hay algo que posiblemente hayan visto que se llama User Agent, que es todos los navegadores cuando se conectan a Internet tienen esto, ¿no? Que es bueno, es una identificación del navegador. Eh, que eso se puede cambiar en algunos casos. ¿Por qué puede ser necesario cambiarlo? Porque, por ejemplo, si ahora ya no se ve tanto, pero en una época había muchas más páginas que decían, esta página solo funciona con Chrome y yo uso Firefox. Entonces, si me identificaba como Firefox, me decía, esta página vos no la podés ver porque esta página está hecha para Chrome. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero existieron cosas así. Entonces uno podía decirle, modificar ese user agent en el caso mío, y en lugar de decir que soy un Firefox, decir que soy un Chrome, y entonces me iba a mostrar lo que pudiera mostrar, ¿no? El tema es que esas simulaciones de user agent pueden funcionar para ese tipo muy nimio de protecciones, pero en general, si alguien quiere identificar si realmente es el navegador que nosotros estamos diciendo o no, tiene muchas otras opciones. Por ejemplo, no sé si identificaron que los emojis que ustedes ponen en el teléfono no son los mismos que ponen en Windows, en Mac o en Linux, digamos. Todos los emojis son diferentes porque utilizan distintos, digamos, si bien hay un estándar y hay un comité de selección de emojis, cada sistema operativo lo dibuja de una forma especial. No se dibujan siempre igual. Entonces, hay muchos sitios de estos que, por más que uno intente decirle, yo acá podría decirle, modificar el user agent y decir que no diga que estoy en un Linux, sino que estoy en un Windows. Algunos voy a engañar con eso, pero en general, si está bien hecho, van a poder, intentan sacar qué emoji soy el que estoy usando, qué emojis utiliza mi computadora, y a partir de eso saben que el emoji es de Linux y no de Windows. Y eso no es tan fácil de cambiar por nosotros, ¿no? Entonces hay muchas formas igual de detectar. Para pasar a otro ejemplo, ¿no? Esta es una forma, entre comillas, normal de conexión en un hogar, ¿no? Nosotros tenemos, supongamos, la notebook con la que estoy transmitiendo, un teléfono y además hay otra computadora en mi casa. Todos nos conectamos vía Wi-Fi a un router, en este caso de Access, como vimos, y a partir de ahí salimos a Internet. Entonces, como no hay, la IP es este número que vimos acá, pero no hay tantos números como dispositivos conectados, entonces hubo que hacer determinadas reglas. Y una de las reglas es que internamente, a partir del router, hay una red más pequeña, que es la red hogareña, que nos da otros números de IP que no son este tipo 200, sino en general 192.168. Si se ponen a ver la IP de sus dispositivos, suelen tener eso. Pero para salir afuera, al exterior, todos van a ver esta IP 200, 105, 212, 98, que es la IP que me va a dar Access, que es la IP que tiene el router. Entonces, todos los dispositivos que van a salir a través de este router van a tener todos esa misma IP. Como les decía, Access sí puede saber y seguramente registra quién tenía ese número de IP en determinado momento y ante una requisitoria judicial va a poder avisarlo. Les sirve a ellos también por si yo estoy supuestamente haciendo algo ilegal, entonces pueden bloquearlo, etcétera, ¿no? Y esto a partir de Internet. Entonces, en este caso, como toda nuestra navegación está pasando por el router de Access, Access va a tener, además de las páginas web, además de, en este caso, esta browser scan, Access va a tener también toda esta información, o sea, información de qué páginas visito, que entré ahora a browser scan, que entré a Canva porque ahí tengo la presentación que tengo de base, sabe que estoy conectado a Zoom en este momento, digamos, puede no saber exactamente el número de la sala, no va a estar escuchando lo que nosotros estamos diciendo porque esa comunicación va cifrada, pero sí puede saber que estamos conectados a Zoom, puede saber que, no sé,
durante la noche descargo torrents, etcétera, ¿no? Todas esas cosas los ISP, los proveedores de Internet, lo saben, porque todo pasa por su aparatito y su aparatito va registrando todo. Entonces, siempre va a tener ahí cierta información de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros hacemos. Como les decía, no va a poder ver nuestro usuario y nuestra contraseña de un banco porque esa comunicación va cifrada, pero sí sabe que nos estamos conectando a Visa, en mi caso, ¿no? Porque todo va a pasar por ahí. ¿Qué opciones tenemos para que este ISP sepa menos de lo que nosotros estamos haciendo? Y esto, digo, es útil no solo acá en mi casa para Access, sino, por ejemplo, esto mismo pasa si yo estoy en un aeropuerto. Si estoy en un aeropuerto y me conecto al Wi-Fi del aeropuerto, eh, la gente que administra ese router o esa conexión a través de la que pasa el Wi-Fi va a poder ver alguna información de lo que nosotros estamos navegando, digamos, ¿no? Para no llevar tanto miedo. Pero va a poder ver también, de nuevo, si entramos a Google, si entramos a chequear los horarios a la página de Navol, etcétera, va a poder saber que nosotros estamos visitando determinadas páginas y qué estamos haciendo. Entonces, la primera forma y la, entre comillas, más fácil es utilizar una VPN, que es lo que se llama una red privada virtual. VPN son las siglas en inglés, que lo que hace es este tipo de conexión, ¿no? Acá tenemos de nuevo nuestra computadora, en este caso está un poco simplificado porque es solo una computadora, pero nosotros tenemos la computadora, pasa por el router. Ven que acá hay unas líneas naranjas, espero que se puedan ver más o menos bien. Eh, Estas líneas naranjas, lo que quiero mostrar acá es que en verdad hay un túnel, o sea, la conexión pasa como por un túnel, y nuestra computadora primero se conecta con la VPN, establece una conexión y después hace un túnel. Entonces, nosotros vamos a seguir pasando por el router y recién después de la VPN, del servidor de la VPN, vamos a salir a Internet. El router de Access, en este caso, lo único que va a saber es que nosotros estamos conectados a una IP. En este caso va a ser la de la VPN para que establece nuestra conexión. Pero después no va a poder saber nada de lo que hagamos mientras tanto, mientras estemos conectados. Lo único que van a tener ellos de datos es que nosotros nos conectamos a otro servidor. Seguramente sabrán que es una VPN, eso sí lo pueden saber, pero no van a poder ver si estamos entrando a Facebook, si estamos entrando a Google, si estamos descargando un torrent, etcétera. La VPN sí, quien nos brinda el servicio de VPN sí va a registrar posiblemente, de eso dependerá del contrato y depende de el tipo de servicio que ellos den, ellos sí van a registrar toda esa otra información, lo mismo que antes. Registraba Access, ahora lo va a registrar quien nos brinde la VPN, ¿no? Van a poder ver si nosotros entramos a Facebook, si nosotros entramos a Google, etcétera. Y llegado el caso de una requisitoria judicial, posiblemente también tengan cierta información y puedan decir quién tenía registrado, quién estaba usando esa conexión en ese momento. Para Internet o la página web o Facebook, etcétera, nuestra IP va a ser la de la VPN y no la que nos da acceso, ¿no? Porque nosotros estamos, es como si eh, nuestra salida a Internet no fuera Access, sino fuera la VPN. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tener acá voy a utilizar el servicio gratuito, de nuevo, de Proton. Esto es en el navegador directamente. Hay muchas otras VPNs. De nuevo, insisto, yo muestro Proton porque la uso, porque sé que tiene un servicio gratuito que lo que tiene es que no nos permite elegir tanto desde qué país salimos, pero es un buen servicio gratuito. Después está TunnelBear, es otra que tengo en el teléfono, que funciona muy bien. Eh, Hay millones de VPNs. Lo que tenemos que estar atentos justamente es que muchas veces ya han aparecido casos que son gratuitos porque
venden la información después de lo que hacemos. En este caso se supone que ProtonVPN no lo hace, o por lo menos yo tengo la confianza de que no lo está haciendo, y TunnelBear también es una que suele ser muy recomendada, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos y privacidad. La otra que es muy recomendada, estoy intentando recordar el nombre, eh, ya me va a salir, Nullbad, ahora lo busco y lo pongo, Nullbad, Nullb corta AD, P chica AD. Esa es muy recomendada, pero no tiene un servicio gratuito. Sí o sí hay que pagar, creo que son $5 por mes. No tiene una versión gratuita, pero justamente ellos dicen que no tienen una versión gratuita para demostrar que no necesitan vender la información y que por lo tanto eh, son de confianza. Y son de confianza. Digamos, si ustedes tienen quizás la posibilidad de gastar ese dinero en una VPN, es una de las que tiene, de las que está muy bien considerada y muy bien rankeada como un servicio para defensores de derechos humanos, activistas, etcétera. Pero bueno, para mostrar, vuelvo. Le damos a conectar, ahí van a ver que intenta conectarse, en este caso se conectó a México, y ahí podríamos ver, si yo recargo la página de Browser Scan, este debería darnos ahora otra IP, vamos a ver si funciona, sí, ve que ahí nos da otra IP, nos dice que estamos ahora en Colima, en México. Ven que la parte del navegador la siguió detectando igual, porque obviamente toda esta información está en el navegador y no en la conexión, ¿no? Esto de que estoy en Linux, que es un Firefox 144, que el idioma del lenguaje, el idioma del navegador es el español de Argentina que utilizo, etcétera. Si ahora le pongo la detección de esto, ahí me intenta hacer un mapa y me dice que estoy ahí en Colima City, supuestamente. No lo estoy, como ustedes saben, no me moví de acá, pero supuestamente estoy acá según la IP que me asignó Proton en este caso. Ahora, como les decía, ¿para qué nos sirve la VPN? Para, entre comillas, engañar o eh, esconder nuestra comunicación o nuestras visitas de eh, de algunos personajes, como podría ser nuestro servidor de proveedor nuestro servidor de Internet, nuestro proveedor de servicios de Internet, perdón, cualquier otra cosa que esté dentro de Bolivia, por ejemplo. En este caso, como mi conexión está saliendo, perdón, es este otro gráfico, está saliendo desde el servidor que me brinda Proton. Todo lo que pase dentro de, o sea, si tanto la policía boliviana como el ISP o lo que sea, si creen que hay alguien que está haciendo algo ilegal, en verdad ellos no van a poder saber todo esto. Recién deberían pedirle, si me están investigando a mí, deberían saber que yo tengo una VPN, deberían ir a Proton, deberían pedirle eh, qué hice yo en determinado momento y recién ahí, si Proton guardó esa información y si lo hicieron todo legalmente, Proton debería dar esa cierta información que tengan de mí. Lo mismo, como les decía, si yo entro a Facebook o si entro a ese, volviendo al ejemplo que había puesto al principio, hay un lugar donde supuestamente puedo descargar los datos que se robaron del CEGIP, digamos. Si alguien, la policía, entra ahí y dice, bueno, a ver, ¿qué IP se conectaron y descargaron este material? Porque eso es ilegal, entonces quiero ver quiénes lo descargaron. No tendrían la IP que me dio Access, sino tendrían la IP que me dio la VPN en ese momento, entonces tendrían de nuevo que pedirle ahí a Proton la información de quién usaba esa, ese, esa conexión en ese momento, etcétera, y Proton habría que ver qué tienen guardado. Por eso es que es importante, como les decía, tener confianza en el servidor de VPN que nos da. ¿Qué significa tenerle confianza? En principio, dónde están ubicados geográficamente por la legislación a la que tienen que tener. Eh, no es lo mismo en estos casos Estados Unidos que Europa, y menos si es otro país que no tenga
como decíamos, una legislación de guardado de datos personales. La legislación europea sobre datos personales es mucho más fuerte que la legislación de Estados Unidos. Y en general, las empresas que están alojadas en Europa suelen ser más duras en cuanto a entregar poca información o guardar poca información. Ahora, si la VPN es gratuita, nos da un buen servicio, pero guarda muchísima información y la va a dar ante la primera requisitoria o ni siquiera necesita judicial, solo se acerca la policía boliviana y le dan la información, entonces no es una muy confiable para lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De investigación. Pero bueno, hasta ahí, ¿cómo funciona una VPN? No sé si hay alguna pregunta, ya vamos a tener una ronda de preguntas antes de Nicole, pero por si acaso, para no extenderme y que se les pueda llegar a olvidar. Y mientras me tomo un mate para descansar la garganta. Bueno, por ahora no. Vamos a esperar entonces al momento de las preguntas. La otra forma que tenemos que para esconder un poco nuestra navegación, que habrán visto los que ya llegaron hasta esa parte del módulo, es la red Tor. La red Tor está un poco agrandada, la voy a achicar. Es ligeramente diferente a una VPN. Funciona de otra forma, como decía, es diferente. Nos da así mayor anonimización en cuanto a la navegación. Eso puede ser dos cosas. Una, que la navegación sea un poco más lenta. También hace generalmente que algunas páginas fallen o que nos pidan muchas más salvaguardas para poder entrar a algún lugar. Por ejemplo, Facebook, si uno está a través de la red de Tor, suele pedir que nos volvamos a loguear, nos dice que no confía del todo en esa conexión, etc. ¿Cuál es la diferencia? También acá nuestra computadora establece una conexión eh, como en la VPN a través de nuestro router, pero cifrada y por lo tanto el router o Access en este caso no va a poder ver bien qué hacemos. Pero en lugar de establecer con un servidor como era la VPN y de ahí salir a Internet, va a generar un circuito en por lo menos tres etapas. En la versión mínima son tres, pero puede llegar a ser un circuito un poco más largo todavía. Tor, el nombre de Tor viene de Onion Router, de Onion, de la cebolla, y porque se supone que hace esta cuestión de distintas capas de cebolla que van protegiendo nuestra información. Entonces, cuando uno quiere, vamos al primer ejemplo para que sea más fácil, cuando uno navega, supongamos que yo desde mi notebook acá quiero entrar a Facebook, por volver a poner el ejemplo. Nuestra notebook yo escribo facebook.com en el navegador va a preguntarle a algo que se llama DNS, que es un coso de nombres, le va a decir cuál es la dirección IP de Facebook. Entonces le va a decir, el DNS le va a responder cuál es la dirección IP de Facebook, y nuestra notebook entonces establece una conexión con Facebook a partir de esas dos direcciones de IP, la mía, que en este caso será la del router, y la de Facebook. Y ahí establecen una conexión cifrada. Pero como Facebook me tiene que devolver cierta información, entonces necesita la IP para poder devolverme esa información y va a registrar entonces la dirección IP que yo tengo, que es esa como mostramos al principio de la de Access, o si fuera con una VPN, la de la VPN, pero va a saber cómo volver. En el caso de Tor, cuando yo le digo me quiero conectar a Facebook, lo que va a hacer va a conectarse a la primera computadora o al primer servidor, y esta primera computadora, va a tener dos informaciones, pero no va a tener la información completa, va a tener la información de mi IP, mi dirección IP, porque en algún momento va a tener que volver,
y va a tener la dirección IP del segundo nodo nada más. Pero no va a saber que yo a lo que quiero entrar es a Facebook oficialmente. Solo va a saber mi IP y la IP del nodo 2. Entonces, una vez que llega acá, envía la información, le pasa la información al segundo nodo. Este segundo nodo no va a tener toda la información, va a tener la IP del primer nodo y la IP del tercer nodo. Pero este, por ejemplo, no va a saber ni mi IP real ni a dónde yo quiero navegar, a dónde estoy yendo, a Facebook. ¿Esto qué hace? Que si, por ejemplo, este segundo nodo sea un nodo que podría ser, porque ha habido casos, maligno, no va a tener toda la información de toda la navegación. Solo va a saber eso, la IP del nodo uno y la IP del nodo 2, pero no todo lo demás. Y la IP del nodo 3, perdón. Entonces el nodo 2 continúa, le dice, bueno, yo lo único que tengo que hacer es pasarle la información al nodo 3. El nodo 3 va a recuperar la información y va a tener la IP del nodo 2 y este sí va a ser el primero que va a saber que yo lo que quiero es ir a Facebook y entonces va a mandar la información a Facebook. Facebook ahí va a hacer todo y va a devolver, pero Facebook lo único que conoce es la IP del nodo 3, pero no conoce mi IP original. Sí va a conocer el usuario y la contraseña, digo, todo lo que yo estoy mandando y por lo cual me estoy logueando, pero no va a saber mi IP. Para él, para Facebook, mi IP va a ser la del nodo 3. Y así vuelve, igual, ¿no? Cuando vuelve con la información, el nodo 3 lo único que va a saber es que le tiene que pasar esa información al nodo 2, pero sin saber mi IP real. El nodo 2 va a saber que tiene que pasar la información al nodo 1, pero de nuevo ya no va a saber que lo que viene trayendo es de Facebook. Y el nodo 1 sabe que la tiene que devolver acá. Todo esto hace que la información que se sepa o que quede registrada sobre mí sea mucho menor, tanto en Facebook como en cualquiera de los otros nodos, y por lo tanto hace que la información sea, o nuestra navegación sea un poco más anónima, porque obviamente para Facebook no va a saber cuál es el navegador que viene, sino va a tener mucha menos información sobre nosotros. Por eso les decía que Facebook en general esto lo toma como una comunicación muy sospechosa y nos va a pedir que nos loguemos de nuevo por más que sea el navegador que usamos siempre, ¿no? Pero bueno, esto nos da un mucho mayor nivel de seguridad y anonimidad sobre nuestra navegación. Entonces, si nosotros estamos queriendo hacer una investigación, nuevamente, donde queremos dejar la menor cantidad de datos y registros nuestros, Tor es una gran opción para poder navegar. Y es un navegador, en Tor, por ejemplo, tenemos varias opciones para entrar a Tor. La más fácil, que es la que está en el módulo, es el navegador de Tor directamente, ¿no? Hay un video de cómo funciona el navegador de Tor, pueden verlo ahí. Está basado en Firefox, o sea, no es un navegador muy complejo, ni van a encontrar nada muy diferente. Lo único que van a encontrar es que tienen al principio, la primera vez que entran, van a tener un momento para conectarlo a la red Tor, que es algo parecido a lo que vamos a ver ahora con la última parte, que es una forma de compartir archivos también de forma anónima. Compartir archivos quiere decir que tanto ustedes, supongamos que, eh, otro ejemplo, yo le quiero pasar a Juan Luis un archivo que tiene cierta información que nosotros consideramos sensible y que no queremos que esté en ningún lado. Tenemos para eso varias opciones, ¿no? Una sería subirlo a Dropbox, a WeTransfer o a alguno de esos servicios. eh, y ahí yo le paso el link, yo lo subo, le paso el link, él lo descarga y listo, ¿no? La mayoría de esos servicios, después de un tiempo, el archivo desaparece. En Dropbox no desaparece automáticamente, pero yo lo puedo borrar una vez que me aseguro que lo descargó. Ahora, ¿cuál es el problema con esos servicios? En la nube, si es WeTransfer, por ejemplo, que es un servicio que aloja esto gratuitamente, no sabemos si realmente una vez que pasó el tiempo, ellos lo borraron. Puede haber quedado una copia en alguno de estos servidores. En general, WeTransfer o Amazon o todos estos servicios no tienen un solo servidor, tienen 200 servidores donde copian casi todas esas cosas
justamente para darnos a nosotros cierta eh, fiabilidad de que el archivo no va a desaparecer rápidamente, ¿no? Por un error de ellos. De hecho, hace unos años ya, no sé si recuerdan, porque ya no, ese servicio no se usa tanto, pero había un servicio, sigue existiendo, pero ya se usa menos, como les decía, que se llamaba Flickr para subir fotos a internet y compartirlas a partir de ahí. Flickr, nada, eso, uno subía fotos, después las podía borrar, etcétera, y en algún momento pasó que un servidor de ellos que había dejado de funcionar, lo volvieron a prender, por simplificarlo mucho, y todas fotos que supuestamente uno había borrado todavía seguían ahí, entonces volvieron a aparecer, ¿no? Entonces, la cuestión de la nube no nos da mucha seguridad en eso, y además no sabemos qué hacen ellos con la información o con los archivos que nosotros subamos. Entonces, si es información sensible, quizás nos conviene que no pase por ninguno de estos servicios en la nube. Uno podría usar también WhatsApp o Signal u otros de comunicaciones cifradas, pero lo mismo, no sabemos qué pasa con el archivo una vez que está ahí. Podemos tener más confianza en Signal que en WhatsApp, pero sin embargo, nada, el archivo está ahí, nunca sabremos qué pasa. Una opción es usar un servicio que se llama Onion Share, que utiliza de nuevo la red de Tor, esto que estamos mostrando ahora, de pasar por distintos servidores, pero además la red Tor nos permite tener sitios web en un formato que se llama .onion, de nuevo eso está también en el video de Tor, pero eso nos permite hacer mini servidores web para descargar archivos o compartir archivos. Entonces, ahora vamos a ver, ahí les voy a mostrar, ahí tenemos, este es Onion Share, como les decía, es una aplicación que se pueden descargar para todos los sistemas operativos, está. Esta es la pantalla de inicio, como ven ahí, sí, los que hayan visto el video del navegador, del navegador Tor, esto es bastante similar. En la pantalla inicial tenemos o la opción de conectar a Tor automáticamente, o si no, lo vamos a tener que conectar la primera, ni bien se enciende. En este caso, ahí se está conectando, ahí establece un circuito y ya esto está dentro de la red Tor. Entonces, ahora tengo muchas opciones, o cuatro opciones en verdad, los que nos permite hacer Onion Share. Una es alojar un sitio web, como les decía, podremos generar un sitio web pequeño en nuestra computadora y compartir cosas a partir de ahí. Obviamente cuando paguemos la computadora el sitio no va, o cuando paguemos Onion Share el sitio ya no va a estar más, pero también podría ser una buena solución. También podemos recibir archivos, o sea, dejar un formulario disponible por un X cantidad de tiempo para que nos manden archivos. Por ejemplo, de nuevo, si nosotros queremos hacer, esto podría ser para un medio de comunicación, una especie de casilla para recibir denuncias que sean anónimas. Entonces, nosotros ponemos acá un receptor de archivos, la gente se podría conectar, lo van a tener que hacer con el navegador Tor o con Brave, pero principalmente con el navegador Tor, y van a poder subir archivos y nosotros no vamos a poder saber tampoco quién nos lo envió, pero tenemos hay un buzón de denuncias anónimas, ¿no? Que para algunas cosas puede llegar a servir. En este caso vamos a compartir un archivo. Entonces yo le doy a empezar a compartir. Ahí nos aparece un archivito. Yo le voy a poner agregar archivos. Esta parte no lo van a ver porque me abre a mí una carpeta, pero es como si les abriera el explorador de Windows o les abre, en mi caso, el explorador de archivos de Linux, ¿no? Voy a poner un archivito. Ahora sí, ya ahí van a ver. Entonces ahí ven que hay un archivo que se llama sesión.md, es un archivo de texto. Eh, Acá las opciones que tenemos es dejar de compartir tras el envío. Esto es si queremos que sea una sola descarga, entonces yo le paso rápido, en este caso, el enlace a Juan Luis lo descarga y ya se cierra todo. La puedo dejar ahí. Y esto es un servicio público, porque si no nos pide una llave. Vamos a dejarlo así.
Entonces le doy comienza a compartir, ¿no? Y ahí va a empezar un poco, va a tardar un poquito la primera vez que lo hace. Eh, Está iniciando y después nos va a terminar dando un enlace y esa clave es que está acá, ¿no? Nos pasa primero un enlace, ven que no sé si se llega a ver muy bien, a ver si me deja. No me deja abrirlo, pero después les voy a pasar el enlace igual, no para que lo abran, pero ahora, para que vean el tipo de dirección, lo paso en el chat. Si lo quieren abrir también, ese archivo lo pueden descargar, ¿no? Es un archivo de texto del punteo de la sesión uno, así que no es nada, nada problemático. Pero ven que termina en un punto onion. Esto solo lo van a poder abrir con Tor, con el navegador Tor o con Brave. Brave, el navegador Brave, también tiene las opciones. Igual no lo van a poder abrir sin la clave secreta, la clave privada que está acá. Yo ahora les voy a mostrar en el teléfono, pero para eso me tengo que mandar todos estos datos por WhatsApp. Entonces, a la otra persona, en este caso, le tendríamos que mandar tanto la URL, esa con Onion, como la clave secreta. La otra persona, ¿qué va a hacer? La otra persona, entonces, vamos a pasar al teléfono, entra a su teléfono, acá estoy en el teléfono, tengo el navegador Tor, voy a WhatsApp, donde me pasé las dos cosas, eh, voy a copiar, pego en el navegador, entonces ahí van a ver cuando se termine. Oh, pero, bueno, parece que no le gusta mucho en el teléfono. Vamos a probar. Ahora les muestro en el navegador, en el navegador ya les muestro. Ahí se está conectando el navegador Tor. A veces, como les decía, esto tarda. Todo depende del tráfico en el momento y de los distintos circuitos que va generando. Perdón. Bueno, si quieren, mientras termina de establecer la conexión, si quieren, empecemos con las preguntas, así no retrasamos mucho a Nicole. Y mientras vamos viendo que se termine. Súper, muchas gracias, Guillermo. Quisiera aprovechar de resaltar que todos estos elementos que Guillermo nos ha compartido, ustedes también lo han podido ver en la plataforma. Hay unos videos tutoriales que están muy bien explicados como para seguir paso a paso el uso de estas herramientas. Como señalaba Guillermo, son herramientas muy útiles para la navegación segura, para compartir información con otros colegas. Recuerden que nuestro trabajo, en nuestra tarea final, en la tarea de este módulo, de esta sala, nosotros tenemos que sugerir algunas de estas herramientas. Entonces, prácticamente ustedes están viendo
algunas de las soluciones que ya podrían sugerir para implementarlo en el uso de la sala de redacción, con el medio con el que ustedes podrían trabajar, con el que están trabajando, con su trabajo personal y con sus fuentes, lo cual vamos a ver a más detalle con Nicole que viene a continuación. Entonces, si no tenemos alguna pregunta más, algún comentario, pueden escribirlo por el chat o pueden también levantar la manito y prender el micrófono. Bien, parece que no tenemos ninguna pregunta más. Entonces, les propongo que tengamos 5 minutos para descansar, tomar agua y a las 11 volvemos. No se salgan de la sala, por favor, quédense aquí. A las 11 volvemos con la segunda parte que es sobre datos seguros junto a Nicole Sánchez, una abogada especialista en derechos digitales. Nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias, Guillermo, por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por todo. De nada, igual me quedo al resto, así que cualquier cosa que haya, surja duda después, ahí estaremos. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en 5 minutos, colegas.
Buenas, buenas. Podemos ir volviendo a nuestra salita. Espero que hayan podido descansar, refrescarse, tomar agüita. Vamos a empezar con la segunda parte de nuestra sesión de hoy, la sesión con la que estamos terminando de visitar nuestra sala de seguridad digital. Hasta hoy, hace un momento, hemos sido acompañados con Guillermo Movia para saber más de seguridad digital, herramientas, instrumentos que nos pueden servir mucho en nuestro trabajo diario. Y ahora vamos a conocer un poco más de lo que nos va a compartir la abogada Nicole Sánchez, que ustedes ya han debido leer, que nos ha dejado un lindo texto en la plataforma, muchos casos y muchas reflexiones relacionadas a los datos seguros. Entonces voy a presentar a Nicole. Nicole Sánchez es abogada especializada en Derecho Informático, Ciberdelincuencia y Protección de Datos, y lleva muchos años acompañando procesos donde la tecnología y la comunicación y los derechos digitales se cruzan en escenarios más complejos. Estamos hablando de filtraciones de información, de casos de acoso digital, también del uso de la inteligencia artificial y de cómo las decisiones y las tecnologías están influyendo en nuestras vidas y en cierta medida también nos están poniendo en riesgo. Por eso su mirada legal, esta mirada que combina lo legal y lo tecnológico, es algo muy novedoso, algo que como periodistas, comunicadores nos puede ayudar muchísimo, sobre todo cuando estamos enfocados en los derechos humanos, en coberturas ligadas a poblaciones vulnerables, a los derechos de las mujeres y poblaciones LGBTI. Muchísimas gracias, Nicole, por estar con nosotros. Adelante, por favor, la sala es tuya. Muchísimas gracias, estimado Juan Luis, por la bienvenida. Y bueno, les envío un saludo a todos y a todas. Y les voy a pedir si alguno o alguna quiere prender la cámara, bienvenido. A mí me va a encantar poder verles y poder interactuar un poco más con ustedes. En caso de que no puedan, también se entiende, pero sí les voy a pedir que vayamos participando porque esa participación va a ser lo que va a construir la sesión el día de hoy. Bueno, denme un segundo, por favor. Voy a compartir bien la pantalla. Me avisan, por favor, cuando se pueda ver la visualización en pantalla Ya se completa. puede, ya se puede ver. Perfecto, Ya muchísimas la gracias. podemos. Bueno, vamos a comenzar y seguramente algunos y algunas de ustedes ya han debido ver parte del contenido que se ha presentado para el módulo y hoy vamos a retroalimentar, voy a querer escuchar un poco más sobre lo que ustedes piensan en caso de que no puedan prender los micrófonos. También es perfecto que puedan comentar con un verdadero o un falso en la siguiente dinámica, o una B o una F. Lo vamos a hacer muy rápido y muy dinámico. Como decía Juan Luis, bueno, él ya me ha presentado, era justamente esto y lo que yo les había dejado en el módulo. Espero que podamos sacar algo productivo el día de hoy de todo lo que vamos a ir viendo y más que eso, que podamos empezar a aplicar esto dentro del desarrollo de la profesión, porque no solamente es, por ejemplo, comunicar, sino comunicar con responsabilidad, comunicar de forma segura, comunicar protegiendo a las fuentes y sin vulnerar el derecho de ninguna persona porque se puede hacer, se puede anonimizar, se puede cambiar ciertas palabras que van a proteger a las personas en todos estos procesos. Y es eso, tenemos que contar historias con responsabilidad, no es que dejemos de contarlas. Si estuviéramos ahora en un tema empresa, les diría, yo no les estoy diciendo que ya no usemos datos porque los necesitamos con la estadística. O en este caso del periodismo, yo no les estoy, o y de la comunicación, yo no les estoy diciendo que dejemos de comunicar o de contar historias, simplemente hagámoslos con responsabilidad y protección de cada una de las personas que son parte de estas historias. Así que ahora les voy a ir yo diciendo algunas preguntas, o bueno, más que preguntas, algunas suposiciones y quiero que ustedes solamente respondan un verdadero o un falso. Yo antes de publicar una foto en redes sociales con amigos, les tengo que preguntar para subir la foto porque aunque mi perfil sea privado, parece muy obvio, pero nos va a ayudar a veces a responder o a analizar algunas cosas más. Yo los voy a ir leyendo y quiero que me vayan respondiendo, si usted es verdadero. Exactamente. Y el segundo punto para este de verdadero o falso es, me pueden responder igual con sí o no. ¿Lo hacemos normalmente?
No, normalmente no preguntamos, solo a veces vemos alguna foto con un amigo, con una amiga, pensamos que nos vemos todos bien y felices y decimos, bueno, voy a subir. Y a veces sin darnos cuenta no solamente podríamos estar vulnerando a un amigo o a una amiga, sino las personas que están en la parte de atrás de las fotos. Y ya les voy a contar después un caso en relación a eso, pero vamos con la siguiente. Cuando voy a conocer a al hijito de un familiar, de un amigo, yo puedo sacarle fotos sin preguntar a su mamá o a su papá, o sacarme fotos yo con el niño, con la niña o con el bebé. ¿Eso es verdadero o falso? Perfecto. Y aquí va el segundo punto de vulneración que vamos a ir viendo, y es la vulneración de niños, niñas, adolescentes en entornos digitales. Que a veces, no sé, vamos a visitar a un nuevo sobrinito, decimos, ay, qué bonito, aquí está el bebé y nos sacamos fotos. Y ya subimos a internet y estamos tomando una huella digital que no hemos consultado a veces ni con los papás y el bebé no nos va a poder dar el consentimiento, ¿no? Y a veces ni siquiera somos nosotros o nosotras, sino son los mismos padres de familia que empiezan a publicar y empiezan a compartir demasiados anuncios. Y aquí va el tema de la comunicación también. Si nos contratan como community manager, por ejemplo, para una entidad educativa, el hecho de querer publicar todas las fotografías. Uno, que deberíamos informar a los padres y a las madres sobre los peligros de estar publicando las fotos de menores en línea. El segundo punto, tras explicar cuáles son los peligros de publicar estas fotos, por ejemplo, en páginas del colegio, preguntar, ¿está dispuesto o dispuesta a asumir este riesgo de que se publiquen las fotos del menor? Y ahí deberíamos también avanzar como parte de todo este tema de community manager, como el tema de periodismo, porque empezamos, tal día, tal niño, tal niña, tal adolescente ha participado en tal actividad y publicarla o aparece en alguna nota. Y estamos exponiendo a que otra persona sepa quizás dónde estudia, qué hace, en qué horarios va, porque está en cierta categoría, por ejemplo. Y el tercer punto en relación a todo esto es cuando estamos publicando alguna foto de niños, niñas y adolescentes, o ustedes conocen algún padre que publica fotos de sus hijos o de sus hijas, deberíamos preguntarles a ellos y a ellas si quieren que sus fotos sean publicadas en redes sociales, ¿verdadero o falso? ¿Deberíamos o no deberíamos? Verdadero es si deberíamos publicarlas y falso es un menor de edad. No tendría por qué decirme que puedo publicar o que no. Ya, perfecto. Estoy viendo aquí sus respuestas. Y en realidad la respuesta es verdadera. Tenemos que preguntarles, por más que sean niños, niñas y adolescentes, a veces como personas adultas cometemos ese error de pensar que no pueden tomar decisiones sobre sus fotografías. Y son esas fotografías disfrazados o haciendo cierta actividad que los puede exponer a situaciones de violencia en entornos digitales o violencia dentro de los entornos educativos. A veces como padres, madres, personas adultas pensamos de, ay, se ve muy lindo y publicamos la foto, pero no sabemos si realmente ese menor de edad, ese niño, esa niña, ese adolescente se siente cómodo con eso. Y es lo mismo en espacios periodísticos, es lo mismo en cualquier otro tipo de espacio, que a veces nos basamos mucho con que el papá o la mamá quiere presumir y no estamos preguntando a esa persona si realmente quiere aparecer ahí. Y es algo que, por ejemplo, tendríamos que ir cambiando y en algunos países ya se tiene cierta regulación para ir protegiendo a este grupo que es muy vulnerable en entornos digitales. Bueno. Tras haber empezado con eso y haber analizado un poco algunas situaciones que vemos en el día a día, vamos a continuar con esta reflexión. Y ahí también quiero que escriban nuevamente, por favor, en el chat, qué datos podrían ponerse en riesgo. ¿Qué datos ustedes creen que puede poner a una persona en un estado de vulnerabilidad? Por ejemplo, la reflexión sobre nuestros datos, cómo podemos llegar a identificar estos riesgos potenciales. Si publican qué sobre mí, yo estaría en un nivel muy vulnerable. Igual los voy a ir leyendo. Algún dato pueden decir, no sé, nombre, dirección, lo que ustedes deseen, pero quiero leer qué para ustedes les podría estar exponiendo en un riesgo
grave o en, por lo menos en un riesgo medio o vulneraría su intimidad o privacidad de alguna forma. Ubicación, ¿sí? Ya, perfecto. La dirección de la casa, el nombre, apellido completo, lugar donde nos encontramos o donde estamos viajando, la familia directa también. Bueno, ahí hemos tenido algunas participaciones y eso sí nos da cierta información más detallada. Y todos los puntos que han dicho son completamente válidos porque esos datos son los que tenemos que proteger cuando estamos desarrollando una nota de prensa, cuando estamos haciendo algún tipo de cobertura. Acaban de mencionar el tema de mujeres trans con las cuales trabajo, que también eso es muy válido porque ahí ya tendríamos datos sensibles personales, que ya vamos a ver ahora la diferencia entre ambos y cómo podemos proteger estos tipos de datos. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, si analizamos alguna vez, y va a haber un ejercicio por si acaso no se van a escapar, que en una media hora vamos a ver, donde les voy a pedir que se acuerden, no es necesario que la busquen por el tema de tiempo, pero de alguna noticia en la que ha habido vulneración de datos, que hay muchos. Diario yo veo y digo, ¿por qué han publicado esa noticia? Están mostrando la foto de la víctima. A veces yo reniego con eso y digo, ni siquiera han publicado la foto del agresor, pero han publicado la foto de la víctima. O han ido a un lugar para decir que alguien ha sufrido de algún tipo de violencia y están publicando el nombre de la persona. Quizás yo no quiero como víctima que se sepa eso, o puede ser hasta un factor para que una víctima no quiera estar denunciando porque diga, ay no, si esto se hace mediático, todos van a saber y todas lo que me ha pasado. Así que estos son los puntos que a nosotros y a nosotras como comunicadores, como periodistas, nos toca analizar para saber cómo voy a proteger a esta persona y que otras personas después no tengan ese miedo de ser publicadas en redes. ¿Cómo voy a hacer yo o cómo voy a redactar esas notas, cómo voy a hacer esas publicaciones para que las personas no se sientan vulnerables? Y ahora vamos a entrar ya a la parte un poco más teórica y vamos a ver la diferencia entre datos personales y datos sensibles personales, porque sabemos que los datos van a ayudarnos a identificar a las personas y los datos sensibles nos van a mostrar cierto dato que nos podría dar vulnerabilidad. Justamente por eso va lo de sensibles. Y aquí les dejo este texto que ustedes también lo han debido ver dentro de la plataforma, que son las dos diferencias. Y también les hemos dejado como una lista que ya la vamos a ver entre lo que son qué tipos de datos serían sensibles, tipos de datos son personales básicos, que lo ponemos como personales básicos, pero normalmente se dice solo datos personales y datos sensibles personales. Dentro de lo que son los datos personales, tenemos aquellos que pueden identificar a una persona sin necesariamente revelar algo íntimo. Por ejemplo, el nombre en completo, la cédula de identidad, el correo electrónico, la dirección, el número de teléfono o una ubicación aproximada, porque a veces, por ejemplo, tenemos, y todos estos datos, perdón, los van a ver en nuestros carnet de identidad. Y los tenemos, pero a veces quizás publicamos alguna foto y estamos exponiendo eso. Sí nos va a exponer a ciertos peligros de cierto tipo, por ejemplo, nuestra seguridad ciudadana, que alguien empiece algún tipo de acoso, pero con los datos sensibles personales, que son aspectos más íntimos o que pueden generar discriminación, nos expone a otro tipo de peligros. Por ejemplo, el tema de orientación sexual, religión, creencias políticas, estado de salud, el tema de género, por ejemplo, entre otros, que podría generar cierta discriminación o exclusión de ciertos espacios. Así que para evitar la vulneración de estos dos tipos de datos, tenemos que empezar a manejarlos. Por ejemplo, podemos mencionar en vez de Catalina Rojas Estivares, que vive en la ciudad de La Paz, es abogada, tiene 25 años, ha sufrido de tal tipo de agresión, decir, bueno, una persona de género femenino, en este caso si se identifica así, de la ciudad de La Paz
no decimos ya la profesión, no decimos la edad, ha sufrido este altercado o ha ocurrido esto. Y ya estamos comunicando, ya sabemos de dónde es la persona, si es necesario también sabemos el género de la persona, porque en algún caso quizás no lo será, pero si es necesario lo mencionamos y sabremos que estamos comunicando algo o podríamos estar... No sé, dando otros detalles, pero que no identifican a la persona, que no dé cierto lineamientos sobre cuál es su nombre, por ejemplo, o cuando se haga la publicación de alguna noticia en relación a algún proceso, podríamos subir quizás la foto de la carátula, pero borrar bien el tema del juzgado, el nombre de la persona, porque a veces ha pasado eso. Antes de trabajar con este tema de derechos digitales, también trabajaba con temas bancarios y a veces me tocaba ir al juzgado y en el juzgado veía que se estaban sacando fotografías de los expedientes, alguna vez también el tema de los periodistas que iban, pero no se daban cuenta que quizás tras comunicar estaban revictimizando. Y es lo que tenemos que evitar, la revictimización de las personas. Y todo esto nos va a ayudar para proteger a las personas y su identidad y que no sean, por ejemplo, víctimas de delitos de odio. Y si estamos protegiendo datos sensibles, estamos evitando que se tenga una revelación de aspectos más íntimos todavía de su vida, evitar discriminación, evitar cualquier tipo de, por ejemplo, limitación a temas de trabajo. Son diferentes puntos que tenemos que ir protegiendo como comunicadores. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo cubrirías una historia de acoso político sin repetir la exposición que ya sufrió la víctima. Este ejemplo les pongo porque justo nos encontramos en un periodo, bueno, que era preelectoral, electoral, ya se realizó las elecciones, pero para mí ha sido algo sumamente importante analizar todos estos meses. Porque si bien había algunos ataques hacia personas de diferentes partidos, este tema del acoso político hacia mujeres específicamente ha sido muy fuerte. Es más, solamente en el mes de septiembre, justo estábamos en la oficina y llega una persona y dice, es que yo ya no sé qué hacer. Justamente porque me han postulado, no me acuerdo si era, bueno, era para la Asamblea Legislativa, para un puesto, al final no fue electo tampoco. Pero dentro de lo que la postularon para la Asamblea Legislativa, no me acuerdo si era Cámara de Senadores o diputados, a esta persona le empiezan a llegar diferentes tipos de insultos, la denigran como persona, como mujer, empiezan a decir que si había llegado a este tipo de cargos era porque había estado con tal persona, con otra persona. Y si bien hacia los hombres también suele haber este tipo de acoso de cierto tipo, hacia las mujeres se basa en el punto de, ah, es mujer y porque es mujer ocurre esto, ella puede haber hecho esto o ha llegado a ese puesto por favores. Y nos olvidamos que detrás de esa mujer hay méritos, hay estudios, hay mucho trabajo. Y eso llega a limitar todo lo que conocemos, eso llega a limitar hasta, por ejemplo, la posibilidad de que mujeres puedan llegar a otro tipo de cargo, porque se llega a dejar de lado todos los estudios, todo el currículum, y nos enfocamos en esta noticia que se hace viral y en este caso habían hasta unos videos que decían, sí, esta persona es que conoce a tal y por eso la han postulado. Y se empieza a hacer más público, se empieza a difundir y estamos comenzando con un acoso político, pero ya no es como quizás hace años donde se publicaba o era un rumor que, como decimos, iba de boca en boca, sino que ahora tenemos el internet, que en milésimas de segundo un video puede llegar a miles de personas. Y esto genera hasta como se conocía antes una muerte civil, porque va a ser una persona que en algún momento ya va a perder algo de credibilidad y van a decir, ah, quizás era cierto lo que se ha publicado. Y todo esto es totalmente a causa de una mala comunicación y también de una falta de verificación antes de compartir. Y eso es otro de los puntos que tenemos que ver como personas que están encargadas de comunicar. ¿Qué estamos difundiendo? ¿Estamos verificando? ¿Estamos viendo que esos datos sean correctos? Porque, por ejemplo, hablar de acceso a la información, y eso se relaciona con datos, no es solamente, perdón, hablar de libertad de expresión no solamente es poder expresarnos, sino también recibir información que es correcta. Y por eso tenemos que ver que la protección de datos es una forma de cuidado. Y
Ahí también en este caso que les digo que hubo de violencia, había temas de datos, porque decían que esa persona o estaba casada o estaba divorciada, esto lo utilizaban en contra de ella. ¿Y por qué se ha publicado estos datos? No limita el periodismo, lo hace más humano. No estamos diciendo que no se comunique, sino hacerlo de forma responsable. Y en esta sala vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Vamos a hablar de la vulnerabilidad informativa y el impacto que va a tener todo esto en lo que es la sociedad. Yo me voy a ir fijando la hora porque a veces me pongo a hablar y puedo estar horas así. Así que ratito a ratito voy a ir viendo. Pero bueno, la información puede volverse vulnerabilidad para los periodistas, especialmente para las mujeres. Esto será el tema político que les decía. Otro es el tema de casos de violencia que, como les digo, a mí me sigue impactando que no publican al agresor, pero publican a la víctima y la revictimizan. Ese Perdón, disculpen, no sé si soy yo que no la escucha Nicole o es Sí, Nicole profe, No, que... pensé que era Me mi parece que no internet se igual, escucha. no se me parece que escucha. se cayó, ahí volvió. Ay, Ahí perdón. va, ah, creo que volvió. Sí. Ah, ya, perdón. Sí, es que creo que es por Te lo que empezó perdimos a la última llover. partecita, Nicole. No hay problema. Bueno, ahí retomamos y les daba el ejemplo, justo me imagino que se cayó por ahí, que el tema de la redacción de las noticias que revictimizan a las personas. Y más que todo, en muchos casos lo he visto en temas de violencia, que dicen, la víctima se encontraba tal día caminando a las 10 de la noche por tal lugar, que es una zona roja, prácticamente tratando de justificar por qué ha sufrido de algún tipo de violencia. O alguna vez que he visto temas de violencia en línea, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que decían, es que la víctima envió y ya de nuevo la culpable de haber sido víctima de algo es la víctima, o sea, una revictimización constante. En vez de decir esta persona, dentro del vínculo de confianza que existía, realizó la difusión de estas imágenes. Y en vez de darle la responsabilidad a quien ha cometido el acto para la vulneración. Estamos acostumbrados hoy en día a leer este tipo de noticias y yo los y las invito a que podamos analizar y repensar cómo vamos a empezar a comunicar sin revictimizar a la persona. Si quieren, publiquen en algún caso, digo, quizás no todos los datos porque no hay que vulnerar a nadie, pero publicar que el sujeto que cometió el delito es una persona de tal ciudad y de tal edad que vive, por ejemplo, no sé, en La Paz, en Sopocachi o en Cochabamba, en la zona de cercado. ¿Por qué? Porque si estamos publicando ciertos datos sobre el agresor, puede ser que haya otras víctimas, puede ser que al final este tipo de investigación sea porque se tiene víctimas múltiples, pero no tendríamos por qué de ninguna forma estar revictimizando a esta persona que ya ha sufrido demasiado con lo que ha ocurrido, pero en algunos países, por ejemplo, en España se tiene la LECCRIM, que a través de la LECCRIM se tiene un articulado donde se menciona que sí se puede publicar cierto, bueno, ciertos datos o cierta información sobre el agresor, porque puede ser que otras víctimas al leer la noticia se den cuenta que han sido víctimas de la misma persona y se animen a poder realizar algún tipo de denuncia. Creo que tenemos un comentario. El de no se escucha eran hace unos minutos cuando se cayó la llamada, ahora ya me escuchan. Sí, ya Te te escuchamos, escucha. Nicole. Ah, perfecto. Y este caso yo se los he dejado dentro del material, pero lo pongo de nuevo acá como ejemplo para que lo podamos ver un poco más a detalle. Para hablar de vulneración de datos y temas periodísticos, este es uno de los datos, perdón, este es uno de los casos que para mí resalta más. Y el nombre es todo este terror por una foto. ¿Y por qué? Porque el año 2023 de Human Rights Watch hace una ilustración de la exposición de imágenes y sus consecuencias, especialmente para mujeres. Por ejemplo, en este tema, y no solamente en este caso era para mujeres, y tampoco han sido las principalmente afectadas, sino más bien han sido a grupos de LGBTIQ+, porque se estaba realizando un análisis, un informe
sin ninguna maldad, más bien buscando visibilizar a estos grupos de personas, buscando mostrar las limitaciones que tenían, etcétera. Y era así, era una investigación con fines académicos, con fines, valga la redundancia, investigativos, que buscaban mostrar cómo es tan limitado poder decir, soy una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Decir esto puede ser en algunos casos hasta una sentencia de muerte. Así que justamente una investigación buscaba demostrar todo eso en países de Medio Oriente, en el norte de África como Egipto, Jordania, Líbano, o buscar cómo demostrar o explicar la situación de estas personas en estos países que son mucho más cerrados en esta temática. Y bueno, con esto Human Rights Watch documentó cómo las fuerzas del Estado han utilizado las fotos de la investigación, los mensajes y todos los datos que han obtenido de redes sociales para identificar y perseguir a personas LGBTIQ+. Y si bien periodistas han colaborado en la investigación para visibilizar todos estos abusos y para recopilar los testimonios de las víctimas, ha sido muy complicado poder después parar todo este acoso que había hacia este grupo de personas o las represalias que se han empezado a crear. Y es ahí que no solamente nos ponemos a pensar como comunicadores, como periodistas, también como investigadores. En algunos casos ya se toman ciertas medidas como decir, ¿estarías de acuerdo si en algún momento se publican tus datos? Si no, quieres ser completamente anónimo y dentro de la anonimización pensar, ¿cómo voy a hacer esta anonimización? Y justamente acá están estos puntos que les decía, se han publicado, se han compartido fotos, se identificó a personas que han sido detenidas y en algunos casos juzgadas o violentadas por su orientación sexual o su identidad de género. Y las víctimas han reportado diferentes agresiones físicas, exclusión social y hasta la pérdida del empleo, porque en este tipo de países que a veces su religión principal es el Islam, no está para nada aceptado y no pueden ser contratadas en diferentes lugares. Por temas de tiempo, íbamos a hacer una dinámica de qué vulneraciones hubo, porque, bueno, me imagino que varios y varias de ustedes ya han leído este caso, pero directamente las vamos a poner acá. Que dentro de esto se tuvo una vulneración de la privacidad, de la identidad y de la seguridad, porque cuando hablamos de vulneración de datos, no solamente estamos hablando de una vulneración en entornos digitales, sino que esa vulneración llega a tener consecuencias físicas en muchos casos, como es este. ¿Y qué pudieran haber hecho distinto los periodistas? Tenemos un mensaje, me parece. Sí, justamente en el tema del VIH en Bolivia se publicaba en el periódico Información. También ha pasado con el tema del COVID, por ejemplo, que es otra forma de vulneración total, que se estaban publicando las listas de personas que tenían COVID. ¿Y qué pudieran haber hecho distintos los periodistas dentro de todo eso? Nuevamente, no es decir, ya no vamos a investigar o publicar, simplemente de cómo lo voy a hacer. No hubo mala fe para nada, no se buscó vulnerar a ninguna persona de forma inicial. En el reportaje se podrían haber ocultado rostros, se podrían haber utilizado otros nombres, se podría haber evitado publicar las direcciones o datos sensibles, como ustedes mencionaban al principio cuando les decía qué datos podrían ser sensibles. Si estamos hablando de este tipo de espacios donde ser parte de algo que no está aceptado por la sociedad te puede poner en peligro, por supuesto que no vas a dar una dirección, por supuesto que no vas a hacer o vas a publicar algo que podría identificar a esta persona, pero aquí no se han tomado las medidas necesarias más bien para poder publicar a las personas, perdón, proteger a las personas. Y justo con eso tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Las consecuencias han sido que las víctimas fueron perseguidas, que podría esto generar, por ejemplo, en el comentario que nos ponían dentro del chat, el tema de VIH, que se puedan excluir a estas personas de ciertos trabajos. Y se generó un efecto de miedo porque las personas dejaron de expresarse o en algún caso con el tema del activismo, por ejemplo, que pueden dejar de realizar algún tipo de acción, de actividades por el tema de sentir miedo y la información periodística. En lugar de solo visibilizar un problema que había o algo que estaba ocurriendo, han ayudado a
potenciar esta persecución y vulneración. Y se podía haber evitado, por supuesto, a través de la anonimización y eso. Por ejemplo, en este caso que se ha desarrollado acá, recomendaban el usar iniciales. Por si acaso esto de acá yo lo he sacado del reporte de Human Rights Watch, pero para mí, en este caso, ni siquiera el uso de iniciales. Y en algún caso, quizás, bueno, el uso de iniciales podría ayudar. Yo directamente o pongo la persona o el sujeto o ciudadano, ciudadana, o quizás cambiar el nombre de la persona, que tampoco habría ningún problema, me parecería muy bien, pero a veces ni siquiera el uso de iniciales es adecuado. Por ejemplo, hasta para el tema de publicar a personas que han cometido algún tipo de delito, esto se acepta un poco más porque puede ser más fácil para la víctima que lo pueda analizar o identificar en caso de que también haya sido otra víctima más de alguna persona. Pero en el caso de víctimas, el uso de iniciales para mí tampoco es viable. El tema de proteger imágenes, difuminar rostros sí, o usar siluetas, grabar a las personas de espalda, pero también que se vea que de espalda no haya algo identificativo, por ejemplo, que en la parte de atrás se tenga algún logo que lo identifique, que tenga algún corte de pelo en específico, algún tipo de tinte en específico o algún rasgo identificable. Cuidar el contexto, no publicar direcciones, lugares de trabajo y algo importante que decían era el tema de tomar fotografías en ciertos lugares, que ya hay aplicaciones que subimos la foto y nos dice, ah, eso está en tal lugar y nos manda hasta en Google Maps el punto exacto donde se ha tomado la foto. Y equilibrar el derecho a informar con el deber de proteger, contar la historia sin exponer la vida de quienes la sufren, porque queremos hacer visible un problema, no queremos revictimizar. Y con eso vamos a analizar un poco más ya el tema del impacto humano. Para mí ese caso, como les digo, es una de las mejores formas de mostrar que se quería comunicar algo sin hacer daño a nadie, pero sí se ha hecho un daño de cierta forma. Y ahí tenemos el tema de los riesgos de filtraciones en el periodismo, que podría ser el caso, por ejemplo, de estar publicando alguna fuente o de alguna forma que se llegue a tener la geolocalización de alguna de las fuentes que tenemos en la investigación, algún nombre, número de celular o correo, y ya llegaríamos a tener casos de doxing o acoso afectando la seguridad y, y el bienestar, perdón, de alguna persona que conocemos o que nos ha ayudado en algún tipo de investigación. En la clasificación de datos tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de datos estamos recolectando y cómo vamos a tomar cuidado de ese tipo de datos? Puede ser que si yo estoy haciendo alguna nota y la persona no tiene ningún problema de que yo publique, por ejemplo, su nombre, publico su nombre, pero no significa que voy a publicar su dirección, su número de celular, su correo, su número de carnet, porque no es algo necesario dentro de todo este proceso. Puede que en algún caso sí, yo publico el nombre, quizás el nombre y el cargo, porque es una nota muy específica sobre algo que está ocurriendo. Pero fuera de eso, yo no necesito, por ejemplo, publicar a esta persona que trabaja en tal lugar y se llama Carlos Martínez, por ejemplo, y trabaja en la autoridad de tal cosa. No necesito publicar si esta persona es religiosa o no es religiosa, no necesito publicar si esta persona, por ejemplo, tiene algún tipo de orientación en específico. Son datos que no necesito para la noticia, pero lo que ocurre a veces, y ustedes han debido ver de forma muy constante, el amarillismo. Darle color y mucho color a lo que estamos publicando. Ah, quizás no es suficiente que yo publique que tal persona trabaja ahí, sino mencionar que está relacionado, por ejemplo, con esta religión o que se ha visto que se ha ido a hacer una prueba de VIH, así que debe ser una persona que sale con, no sé, con muchos hombres, con muchas mujeres, según lo que ha dicho, para darle mucho más color a lo que estamos tratando de comunicar. ¿Y qué ocurre también con eso? Estamos perdiendo el foco y la idea principal de lo que queríamos conectar solamente para generar cierto morbo en las personas en los datos adicionales que vamos a crear. Porque es algo que yo sí he pensado mucho y que en Bolivia tenemos que cuidar y cambiar, dejar de lado un poco, y no solamente en Bolivia, en Latinoamérica en general, el lado del amarillismo, el lado de tratar de generar morbo en las personas sobre ciertas
actividades, ciertas noticias y quitar el foco principal a lo que tendría importancia. Por ejemplo, un caso de corrupción, un caso de malversación de fondos, un caso de incumplimientos de contratos, que deberían ser temas mucho más llamativos que saber si una persona tiene cierta orientación o no. Y este cuadrito lo han debido ver. Bueno, yo les pongo aquí una captura de lo que había enviado para que se haga la infografía, pero son algunos datos personales básicos y datos sensibles personales que les van a poder ayudar a entender qué tipo de datos en algún caso se podría llegar a utilizar, por ejemplo, para sustentar la investigación que tenemos, y otros que son delicados y que no deberíamos estar difundiendo. Por ejemplo, el tema del nombre completo, el número de documento de identidad, la dirección o ciudad de residencia, que en algún caso podría ser, quizás el correo no, porque no necesitamos estos datos para que se comuniquen con la persona. Pero, por ejemplo, un dato que podría vulnerar de nuevo a la víctima es el tema de tener algún estado de salud. ¿Qué pasa si decimos la víctima ha sido, bueno, ha sufrido de abuso sexual? Y dentro del abuso decimos el agresor tenía VIH-Sida. ¿Qué estamos haciendo? No estamos exponiendo solamente al agresor, sino que estamos diciendo automáticamente que la víctima ya prácticamente tiene también VIH-Sida y estamos exponiendo a otra persona y estamos exponiendo algún dato sensible personal que le podría afectar en la vida diaria. Así que hasta para comunicar sobre otra persona tenemos que analizar a quién más podría afectar eso. Y ahí va nuevamente uno de los datos que ustedes mencionaban al principio. Uno de los datos a proteger es el vínculo familiar directo. ¿A quién podríamos afectar al estar publicando eso? Quizás no solamente estamos afectando a la persona de la cual estamos publicando los datos, quizás estamos afectando a sus hijos, estamos afectando a su esposa, estamos afectando a sus padres, a sus hermanos, a su pareja. Podemos estar afectando a otras personas y tenemos que aprender a analizar todo eso. En el tema de inspección de la privacidad, ustedes tienen un trabajo final para mañana y bueno, ahí yo les dejo un pequeño recordatorio que dentro de uno de los ejercicios que les dejamos es evaluar sus cuentas personales. Qué tan seguras son sus cuentas y qué tanto tienen que asegurarlas? Y dentro de eso ya han visto con Guillermo algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Si son activistas, para hacerlo de forma más segura. Si son periodistas, para comunicar de forma más segura, si son comunicadores para generar ciertos resguardos de seguridad al momento de realizar algún tipo de publicación. A pesar de que a veces podemos tener algún tipo de vida mucho más público, también podemos tener seguridad dentro de ello. Perdón. Perdón, estaba leyendo uno de los comentarios. Y es eso, podemos tener una vida pública pero privada, que parece difícil pero no es imposible. El hecho, por ejemplo, de no publicar imágenes en tiempo real o fotografías que nos ayuda a no exponernos, aunque a veces nos parece interesante demostrar que somos parte del protagonismo y decir, estoy en ese momento, digamos, hoy día en la posesión, estoy subiendo fotos porque estoy acá, pero el hecho de sacar fotos en cierta posición me podría estar exponiendo a ciertos peligros. O estar publicando que estoy en cierta cafetería y etiquetarla, no sabemos si hay alguna persona malintencionada que pueda ver esa historia. Y quizás yo quiero tener mi perfil público, que por ejemplo yo lo tengo, pero no suelo publicar cosas en tiempo real porque sé que hay peligros detrás de eso. Y no, a veces dicen, ay, pero ¿quién va a querer ver tus historias? O, por ejemplo, ¿o quién va a querer hacerte algo malo? No es que en este momento yo crea, digamos, que soy la persona más buscada de Bolivia, pero también sé que no solamente es ser tú, sino encontrarte en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y que una persona malintencionada, que siempre la hay, vea lo que publicas. Así que si bien hemos visto la protección que tenemos que dar a las personas, también protejámonos a nosotros y a nosotras. Perdón.
Y aquí hay algunos consejos que ustedes van a poder ver muchos más, pero a mí me parece importante también recalcarlos. Y es el tema, por ejemplo, de uso de contraseña, usar contraseñas largas y únicas. Y, por ejemplo, aquí hay otro punto que justo estábamos viendo en un tema de seguridad la semana pasada en un congreso y decían, lo de cambiar de contraseña cada 3 meses, por ejemplo, es algo insulso, porque va a llegar un momento que me voy a olvidar y voy a solamente cambiar, no sé. 1, 2, 3, 5, 6, 7, mayo 2025. 3 meses después o meses después voy a publicar 1, 2, 3, 6, 5, 7, julio 2025. Y ya no va a ser segura, si bien la estoy cambiando, no es segura porque estoy dando cierto parámetro de repetición. Por ejemplo, el tema de no publicar fotos de fuentes periodísticas sin su autorización es algo que también me va a ayudar desde el punto de arriba. ¿Por qué? Porque el proteger contraseñas no solamente va a protegerme a mí, sino a mis fuentes. No publicar las fotos sin autorización también y no publicar nombres ni datos que no nos autoricen para publicar. Borrar los metadatos de las imágenes antes de subirla, que yo sé que si ahorita les pregunto y si quieren pueden ir respondiendo en el chat si ustedes lo hacen o conocen a alguien que borra los metadatos de las imágenes antes de publicar alguna nota en redes sociales. Un sí o un no es más que suficiente, pero me gustaría saber si es que alguien conoce a alguien que borra los metadatos de las fotos antes de subirlas, me parecería una muy buena práctica, porque yo hasta este momento no conozco a algún comunicador o alguien que lo haga. Y a través de ¿cómo se hace? Dices. Bueno, les comento que no es tan complicado. Yo soy abogada, pero he visto algunos tutoriales en YouTube. Creo que para eso nos sirve un poquito el tema de las redes. Hay algunos tutoriales de cómo hacerlo. Y si de aquí a unos meses me entero que ustedes han buscado esos tutoriales y están empezando a borrar los metadatos, me sentiría muy orgullosa y diría, ay, realmente se ha tomado en cuenta todo lo que se ha hablado en el curso y se está buscando proteger a las personas. Y si empezamos ese cambio con 2 o 3 o 10 personas, ya va a ser un granito a todo este tema de vulneración que tenemos en Bolivia y más al no tener regulación. Yo no les he hablado hoy día mucho de regulación porque a veces puede ser pesado, pero bueno, ahí les dejo el dato que Bolivia es uno de los 3 países en Latinoamérica, de la mano de Paraguay y Venezuela, que no cuenta con una ley de protección de datos y por lo tanto no obliga a organizaciones o a personas a implementar medidas de seguridad. Quizás en los siguientes meses cambie, quién sabe, pero dentro de eso a mí me parece importante empezar a capacitar a las personas y sepan cuáles son las limitaciones que hay, porque a veces tampoco no nos sirve de nada tener una norma si las personas no saben cómo implementarla. Y es algo que me parece interesante del curso del día de hoy, porque dentro de lo que estamos viendo, si bien no es a través de el artículo 1 establece que ustedes tendrán que anonimizar, lo estamos viendo de una forma un poco más práctica. No guardar las bases de datos sensibles sin servicios de cifrado, que es algo también interesante. El tema del cifrado, cuando yo lo escuchaba hace 3 años, me parecía lo más complicado del mundo, pero luego me he enterado que hay algunas páginas, así que es como cuando ustedes van a iLove PDF a extraer algunos archivos, que pueden subir algún archivo y decirle que te ayuda a cifrarlo. Obviamente tienen que ser sistemas seguros y ahí irán investigando un poco más, pero no era tan complicado como yo creía al principio. Tampoco necesitamos ser programadores y creo que eso es algo importante que yo al principio pensaba. Si yo quiero implementar seguridad, tendré que aprender a programar, tendré que aprender esto y el otro. Y decía, es demasiado y es muy complicado, pero no, me he dado cuenta que podemos ir encontrando algunas herramientas. Y esto, por ejemplo, es importante. Tu perfil profesional refleja más de lo que crees. Y para esto es algo que yo hago constantemente, por lo menos una vez al mes o cada 2 meses, para ver qué datos míos aparecen en Internet. Y si quieren ir un pasito más allá, además de buscarse en Google, bueno, pueden ir a esta página que se llama webme.com, que también toda esta información está en la plataforma,
o busquen en Google solo WebMe y ponen su nombre y les va a ayudar a mostrar un poquito sobre su huella digital. Y lo que asusta un poco sobre eso es que a veces no te muestra solamente cosas sobre ti, sino sobre las personas con las que sueles ir hablando y dices, uff, es que en internet se queda todo, porque ahí te aparece como tienes, no sé, un puntaje de 0,5 o 2,5 y abajo algunos perfiles como perfiles relacionados. Y ahí nos damos cuenta del nivel de huella digital que tenemos y cómo comenzar a tomar medidas para protegerla, desde hacer nuestros perfiles privados, quitar cierta información o por ejemplo que a veces en Facebook ponemos, ay sí, mamá, ahora ya no está tan de moda, pero yo me acuerdo que cuando estaba en colegio te aparecía así de ahora tus hermanitos son y tenías a toda tu clase o ponías a tus tíos y decías tío de tal, sobrino de tal y te aparecía todo el árbol genealógico directo e indirecto o de amigos en redes sociales. Comenzar así un día que tengas unos segundos o estás en el transporte público e ir cambiando ya es una forma de protegerte. Y el consentimiento, que esto va a ser parte esencial para cuando ustedes estén realizando algún proceso de recolección de datos o de entrevistas, que no solamente es decir, ah, ¿estás de acuerdo con que te publique en redes? Sí. Eso no sería un consentimiento. Necesitamos empezar a tener un consentimiento informado y real. Y sería, ¿estás de acuerdo con que dentro de esta publicación se sube una foto tuya y tu nombre? También estábamos queriendo publicar que tú trabajas en tal lugar y que realizas tales actividades. Y también informado, ¿por qué? Porque en caso de que se haga esto, se va a publicar en esta página y solemos tener un alcance, no sé, de 10.000 personas. ¿Tienes algún problema con eso? Y te digan, no. Estoy de acuerdo, publica. O te digan, mira, quizás podrías publicar solamente mis iniciales y no mi dirección, porque eso podría afectarme no solamente a mí, sino también a mi familia o ponerlos en peligro. Informar, pero de forma adecuada, aprender a hacerlo. Y es algo que a mí me cuesta tratar de hablar con abogados en cierto momento, porque todos dicen que a los abogados les gusta hablar en difícil. Y cuando hablamos en difícil, las personas no nos van a entender. Y si les pedimos un consentimiento con un contrato de 20 páginas, con palabras que nos hacen ver más intelectuales, tampoco lo vamos a entender. Y es eso que tenemos que aprender, a informar de forma fácil y adecuada, no para vernos mucho más inteligentes, vamos a hacer algo mucho más amplio que al final la persona ni siquiera va a leer. Y ahora vamos a ir ya terminando con el tema de los errores comunes, que en sí ya lo hemos visto, que es el tema del manejo inadecuado de datos periodísticos. Por ejemplo, la publicación de fotos de menores sin consentimiento, compartir nombres o compartir el nombre de la unidad educativa o una foto donde se ve el logo del colegio. Son puntos que a veces no nos ponemos a pensar y decimos, ah, sí, no pasa nada. O los padres, las madres nos dicen, sí, no hay problema, publica la foto. Pero solamente el hecho de, ya, publico la foto, pero estoy borrando o difuminando el logo del colegio de la polera, ya es una forma de protección. Quizás no del todo, porque lo ideal hubiera sido que no se comparte en un periódico la foto, pero ya estamos protegiendo un poco más. El enfoque feminista de la cobertura mediática. Esto es algo que lo hemos ido hablando durante todo el curso. Bueno, en la clase el día de hoy, si es que no se han dado cuenta, ahí lo reitero. El no revictimizar, porque es lo que más se da hoy en día y lo veo a diario en noticias, en redes sociales, en blogs, la revictimización. Veamos separar todo esto. Y esto ya es como conclusión porque ya lo hemos visto más a detalle antes. No revictimicemos a las personas, no publiquemos nuevamente los casos de forma detallada o escribamos y aprendamos a analizar lo que estamos poniendo, para que no parezca que la víctima ha sido la culpable de ser de estar en el momento inadecuado, que digamos, ay, sí, no, es que ella ha salido a las 10 de la noche y estaba en una zona roja. No. Es decir, estaba caminando en la calle, que en ningún lugar debería ser inseguro para una mujer, y le ha ocurrido esto porque apareció, le interceptó una persona o dos personas, pero no tratar de decir que ha sido culpa de ella o de él.
Y la normativa, que esto ya lo dejé un poquito para el final porque a veces puede ser pesado, pero si en algún momento quieren ver un poco del tema normativo, y esto por si acaso igual lo he dejado a detalle, les he dejado hasta una cronología del tema de las normativas que se tiene hasta el día de hoy. Tenemos esto mencionado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la protección de la privacidad de las personas, dentro de lo que son los derechos civiles y políticos, los estándares de la UNESCO. Y en Bolivia, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 21, que se menciona el tema de la protección de la intimidad de las personas, y el artículo 130 y 131, que son una acción de protección de privacidad, que se puede accionar cuando se vulnere la privacidad o los datos de una persona. El único problema con eso y por qué estamos luchando por una ley de protección de datos en Bolivia es que una acción de protección de privacidad tiene el mismo proceso de un amparo constitucional. Y bueno, ustedes no necesitan saberlo, pero un amparo constitucional son procesos muy caros, a veces pueden ser muy largos, y alguna persona que está siendo vulnerada, aparte de tener que iniciar todo este proceso que es tardío, que es cansador, que es caro, te dicen, no, mejor ya que se quede así. Y deberíamos tener herramientas mucho más fáciles para decir, ha habido este caso de vulneración y con una ley, por ejemplo, de protección de datos, pedir a una empresa que se borre ya y que se haga un resarcimiento de daños. Así que son cosas así las que tenemos que ir trabajando en Bolivia, pero también que tenemos que ir conociendo más a detalle. Buscar las formas de prevenir el tema de las campañas coordinadas o el tema del doxing para evitar esa violencia política, para evitar la exposición de datos personales y evitar las consecuencias. Justamente dentro de todo esto, y también lo van a poder ver dentro del material o ya lo han visto, está el impacto en mujeres y los derechos humanos, que en un informe de las Naciones Unidas se examina cómo la violencia en línea afecta la privacidad y los derechos más que todo de las mujeres, porque es lo que les decía. Se hace, digamos, una campaña o guerra sucia, como le han dicho en los últimos meses, hacia hombres y mujeres, pero hacia los hombres lo verán desde otros puntos. Y a las mujeres es directamente tratando de denigrarla, tratando de decir que ha llegado a un puesto en específico porque ha debido conocer a alguien en el proceso. Y el tipo de campañas que se realizan son completamente diferentes. Y esto es a lo que les voy a dejar ya para que lo vayan pensando ustedes, que íbamos a darnos 5 minutos, pero hay en algunos casos que, bueno, me he alargado un poquito más, pero es lo que les decía, que piensen o si es que ahora lo quieren hacer o se han acordado, porque les había comentado al principio, que piensen en algún tipo de noticia que han visto en los últimos días, quizás hoy, donde se estaba vulnerando los datos o la privacidad de una persona. Y si en algún momento me quieren mandar y quieren hacer ese análisis, igual bienvenido, les voy a dejar mi mail, cosa de que me digan, ah, he visto este artículo en el cual se ha redactado de esta forma y quizás se podría haber hecho de esta otra forma. También es un ejercicio similar que se les ha dejado en la plataforma, pero a veces se podría hacer de una forma un poco más didáctica. Si es que alguno quiere o alguna quiere prender el micrófono, también lo podríamos hacer con una o dos personas y analizar y plantear una solución a este problema. Por ejemplo, que hoy se haya publicado una fotografía de alguien que ha sido víctima, por ejemplo, de abuso sexual, que justo me acuerdo de eso porque lo he visto anoche. Se ha publicado el nombre de la fotografía, pero no se ha publicado nada sobre el agresor. Y yo me puse a pensar cómo se podría haber redactado eso de una forma diferente donde no se esté revictimizando a la víctima, valga la redundancia. Así que bueno, con eso vamos a ir cerrando, que vamos a terminar con esas reflexiones para no alargarme mucho más, pero sí, tenemos 4 minutos más y Juan Luis no hay ningún problema y si alguien tiene alguna noticia que ha visto y quiere presentar una solución rápida, así que es un piensa rápido, ¿qué podrían hacer? O si no pueden prender el micrófono, también escribirlo en el chat. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, hay algo que comúnmente se ve en un periódico aquí en Cochabamba y que lastimosamente se ha normalizado, y es el periódico La Voz, que difunde noticias amarillistas, fotografías que no están siendo censuradas. Y Ujú. yo acabo de ver su página, que habían subido una foto con bueno, la foto de portada de su periódico, y hay una noticia que no está censurada que dice: estudiante boliviana muere en Argentina, y publican la foto del estudiante.
una solución sería mm, poner, bueno, censurar la imagen de la persona o quizás una imagen asemejada a la situación. Sí, justamente te comento que yo he visto la misma noticia anoche y era una de las que había pensado, porque ahí estaba la foto de ella con su papá también, pero no había una foto de, en todo caso, de quién había cometido la agresión o el delito, porque se presume que ha sido así. Así que sí, es uno de los errores constantes y diarios que vemos. Muchísimas gracias por tu participación. No sé si hay alguien más que tenga algún otro ejemplo y cómo hubieran cambiado ustedes esa noticia o esa nota para evitar la revictimización o la exposición de una persona. También pueden escribir en el chat si es que no pueden prender sus micrófonos sin ningún problema. Y mientras van pensando, no sé si tienen alguna duda o consulta dentro de lo que hemos visto para que igual vayamos cerrando con la clase. Buenas, yo sí tengo como que una consulta, tal vez haya una serie de pasos o recomendaciones, porque justo antes de que se me cortara la llamada, yo mencioné el tema de menciones acerca relacionado al tema del VIH, a casos que hace no más de 5 o 10 años que se publicaban en periódicos y a raíz de eso creamos recomendaciones para los medios de comunicación. Yo fui parte de la creación de esas recomendaciones y una actualización posterior con relación a la terminología con relación al VIH. Entonces, tal vez haya una especie de recomendaciones o algo para no incurrir en estas cosas. Tal vez podrían, no sé, pasárnoslas o, no sé, iniciar con simples pasos que he ido escuchando algunos, pero justo en la parte final, yo me encuentro en La Paz, no para la posición, pero me encuentro en La Paz, entonces esa parte se me cortó porque está lloviendo muchísimo acá en la ciudad de La Paz. Solo eso, muchas gracias. Gracias. Sí, justo igual estoy en La Paz y creo que por eso me perdí unos segundos en cierta parte de la clase. Pero bueno, dentro de las recomendaciones, les comento, y ahí, perdón, es como una propaganda, se ha redactado una guía de protección de datos y uso responsable de inteligencia artificial. Y dentro de eso se ha hecho un análisis de todas las normativas. La pueden buscar como guía de implementación de protección de datos. Y dentro de esta guía está detallado cómo se podría ver y justamente hemos hecho un análisis también a la normativa que donde se mencionaba la forma de tratamiento de datos de personas con VIH y también en algunos casos de datos médicos y con los cuales en algún caso de vulneración se podría tratar de utilizar eso. Pero para mí la mejor forma es no esperar a que nuestros datos sean vulnerados y en vez de esperar a que nuestros datos sean vulnerados, trabajar en una normativa nacional que pueda proteger a las personas en entornos digitales, en entornos físicos, para obligar prácticamente a todas las organizaciones públicas, privadas, gubernamentales, etcétera, a tener procesos adecuados de gestión de este tipo de datos. Y también dentro de esto capacitar a periodistas, a comunicadores, a instituciones televisivas para empezar a trabajar todo eso de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, tenemos una acción de protección de privacidad en casos de vulneración. Y para mí, esperar y decir, que me vulneren y tengo algo que hacer, no es lo adecuado. Yo debería tener mecanismos que me protejan antes de ser vulnerada. Es como los casos de violencia a veces, que vas y te dicen, pero hoy en día, ¿no? Pero te ha golpeado, no, pero me ha amenazado con hacerlo. Bueno, cuando te golpee vienes prácticamente. Que a veces suele ocurrir algo así y es lo mismo con vulneración de datos. Dices, está ocurriendo esto, pero ya han publicado tus datos,
datos. No, pero no están gestionando de forma adecuada, no tienen mecanismos de seguridad. Ah, bueno, en caso de que ocurra algo, prácticamente vas por una acción constitucional. Son puntos que sí tenemos que ir trabajando. Si quieren ampliar un poco más, tienen recursos en la plataforma que ahora se ha trabajado con Juan Luis también, que le hemos mandado ahí mucha información sobre estos datos, formas de protección, formas de protección de fuentes, que todo eso está en la plataforma. Pero si quieren ver algo más detallado, por ejemplo, con ese tema del VIH, sí en la guía de implementación, perdón, guía de protección de datos se ha desarrollado mucho más a detalle, son como 80 no sé, 67 páginas, si no estoy mal. Así que es eso. Espero que con eso haya podido responder la pregunta. Ha sido un placer, un gusto el poder. Ahí tenemos otro mensaje. Dice, en Tarija hubo un caso de violencia sexual donde un periódico mencionaba las iniciales de la víctima y el barrio en el que vive, y pasó todo. Pero no se menciona, perdón. Ya, pero no se menciona el nombre del agresor, solo se menciona que fue su padrino de la tercera edad, el cual se dio a la fuga al país, perdón, de la Argentina. Así que sí, es lo que suele pasar. A veces se publica o se da alguna referencia de la víctima, pero quién sabe, no cualquiera sabía quién era el padrino, pero sí, si hay alguien que tiene, por ejemplo, mis iniciales y vive en cierto lugar de La Paz, y dicen, podría ser ella". Quizás hay 5 o 6 personas más, pero por descarte es más fácil que lleguen a saber que era yo, por ejemplo. Así que todo eso tenemos que ir trabajándolo mucho más a detalle. Ha sido un gusto poder compartir. Gracias por haber participado dentro del chat, haber mandado sus mensajes, sus comentarios, o ir respondiendo. Y bueno, dentro de esto estemos construyendo ya espacios mucho más seguros de comunicación. Muchísimas gracias, Nicole. Una sesión muy completa, mucha información que nos has compartido y todo lo que comentabas que está en la plataforma está ahí disponible para todos los participantes. Y vamos a seguir compartiendo algunas de las cosas que pueden quedar así en el tintero porque es un tema muy amplio. Y muchísimas gracias por contar con tu participación hoy. Estamos muy contentos y contentos de todo lo que nos has brindado. Entonces, para cerrar la sesión, simplemente recordarles a todas, todos, todes que tenemos nuestra tareita por realizar. Véanlo con calma en la plataforma. Ustedes van a ir viendo la secuencia de aprendizaje de la sección de seguridad digital y de datos seguros. Y cualquier duda que tengan, estoy ahí a disposición en nuestros chats de WhatsApp. Muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias, Michelle. Gracias, Nicole. Gracias, Carolina. Que estén muy bien. Hasta la siguiente sesión. Hasta la siguiente, que se Gracias, nos encuentren muy vemos. bien. Un gusto, hasta Gracias. luego, muchas Together we just string I hope at least tied by winter.